Gálatas 4, versículo 8, como tema dice exhortación contra el volver a la esclavitud. Dice Pablo a los Gálatas o a los cristianos en Galacia, les escribe y les dice esto: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Versículo 18, ¿todos estamos ahí? Amén. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, dice el versículo 19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros, dice Pablo, ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El tema se titula hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hoy vamos a hablar del carácter de Cristo. Pero antes de abordar el tema del carácter de Cristo, hay dos términos que comúnmente se asocian, pero no son iguales. Hablar de temperamento y hablar de carácter son dos términos muy diferentes. Muchos conocemos que el temperamento es algo innato, es algo que adquirimos por naturaleza al momento de ser creados o formados. Es parte de nuestro ADN. Nuestro temperamento, por lo tanto, no puede cambiar. Lo que sí cambia es el carácter, que sí puede ser formado a través de principios, a través de la palabra, a través de disciplina, a través de buenos hábitos. El carácter, entonces, sí puede ser formado o cambiado. Amén. Teniendo en cuenta estos dos términos, carácter y temperamento, quiero que usted pueda observar lo que está expresando Pablo a los cristianos en Galacia. Gálatas, el libro de Gálatas, titulado así porque Pablo escribe a los cristianos que ya había predicado, que ya les habría hablado el evangelio y les había hablado y les había enseñado que la justificación es por la fe y no por obra. Que la salvación viene por la justificación en la fe, no porque ellos vayan a guardar los sábados, no porque ellos vayan a de pronto hacer rituales religiosos, no, sino que por la fe es que ellos eran justificados. Amén. Esa era la enseñanza o la sana doctrina que estaba compartiendo Pablo a los de Galacia. Pero lamentablemente los judíos estaban introduciendo nuevamente doctrinas como las que les llevaban a cumplir ciertas obras de la ley. Y estaban, como la Biblia nos dice ahí, estaban influyendo de tal manera que su comportamiento ya no era el mismo. Que el carácter que se había formado en un tiempo ahora había cambiado. Se muestran tres cosas claves en estos textos. De pronto usted no lo pudo captar porque se leyó de forma corrida, pero hay tres cosas interesantes para poder abordar aquí. ¿Qué es lo que le preocupa a Pablo de los Gálatas? ¿Qué es lo que a Pablo le preocupa como líder, como apóstol, o como usted y yo que de pronto fuimos o somos
líderes en alguna casa de gracia, en alguna reunión, en alguna institución, somos líderes. Entonces sí nos preocupa el bienestar de quienes forman este equipo. Amén. Entonces, como Pablo, tenemos ese sentir de poder ver a quienes están con nosotros formado, ¿qué cosa? El carácter ¿de quién? De Cristo. Y miren lo que dice el texto. Voy a resumir en 3 puntos. ¿Qué le preocupa a Pablo? Que los cristianos en Galacia se dejen dominar de nuevo por las corrientes de este mundo y por los espíritus que operan. Si bien es cierto, nuestra lucha, dice la palabra, que no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, nos enfrentamos también contra la influencia de esta sociedad, las corrientes de este mundo y contra el adversario Satanás. Una de las preocupaciones de Pablo es que los cristianos vuelvan nuevamente a lo que antes eran. Según la cultura de los Galacias, eran muy politeístas, tenían muchos dioses, creían en muchos dioses y los adoraban, les servían. Pero ellos ya habían cambiado su pensamiento y ahora habían conocido a Cristo, habían conocido la verdad a través de Pablo, pero nuevamente quieren regresar a lo que ya se les había enseñado. Por eso Pablo exhorta a que no vuelvan a la esclavitud en la que antes caminaban o estaban. Y Pablo dice aquí que no se dejen dominar de nuevo por las corrientes de este siglo y por los espíritus. Primera preocupación de Pablo. Otra de las preocupaciones de Pablo es la doctrina que estaban escuchando y que estaban siguiendo. ¿Cuál era la doctrina? Las obras de la ley. Que tienes que hacer esto para ser salvo, estaban enseñando los judíos. Pero Pablo nuevamente les dice, esa doctrina no es la correcta. Vuélvanse al Señor. La justificación es por la fe. Pablo les escribe. Pablo ya había estado con los cristianos de Galacia. Ya había compartido con ellos. La palabra dice que él había estado enfermo y que dice que la actitud y el comportamiento y el carácter que habían demostrado ante él, dice que era de honra, de respeto, de obediencia, porque eran incluso capaces de sacarse los ojos para dárselos, dice literalmente la Biblia. Entonces, ¿cómo había cambiado esto a lo largo del tiempo? Además, también se hace hincapié a lo que estaba mencionando, a la falta de honra. No solamente a la influencia de los cristianos, al ser influenciados por las corrientes del siglo, sino también por la doctrina que estaban tomando ahora para sí y también por la falta de honra. Esto lo dice en el versículo Gálatas 4, versículo 15, dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está? Les dice Pablo. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Miren lo que Pablo está diciendo. Está hablando de la honra que los cristianos en Galacia le tenían a él. Pero esto había cambiado porque se habían dejado influenciar por los judíos. Ahora el comportamiento o la forma de llegar a Pablo era diferente. Hay situaciones y hay personas que pueden hacernos salir del propósito, hacernos salir de la visión. ¿Cuál es la visión de esta casa? En que crezcamos individualmente y también corporativamente. Esa es la visión. Tenemos que caminar bajo la honra, bajo la sana doctrina y tenemos que caminar continuamente conectados con su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay en Gálatas capítulo 4, 19 específicamente dice Pablo, mirando cómo los cristianos, mire como líder, uno mira a su equipo, uno mira a los discípulos, uno mira a los hermanos como hijos a tal punto que nos preocupa cuál es el estado emocional, cuál es el estado almático, cuál es el estado en el que se encuentra esta persona. Y Pablo específicamente se siente así. Y él dice, hijitos míos como padre, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tenga en cuenta que Pablo les está escribiendo
a aquellos que ya habían conocido la verdad. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos la verdad? Amén. A un pueblo como usted y como yo, ya conocemos la verdad, pero lamentablemente habían retrocedido. A ellos les escribe. ¿Por qué? De pronto, trasladándonos a este tiempo, muchos ya fuera de la visión, dejando de congregar, dejando muchos buenos hábitos para poder crecer en la fe, a ellos les escribe y les exhorta, dice la palabra. Y una de las cosas que nosotros vemos a través de Jesucristo es su carácter. Dice la palabra que Él era obediente, Él era humilde, amoroso, compasivo, bueno, sabio. Y hay muchas características divinas y buenas que tenemos nosotros y nos faltaría el tiempo para nombrarlas sobre el carácter de Cristo. Pero yo no quiero enfocarme específicamente en eso, sino en qué produce que nosotros podamos ser llenos o que nosotros podamos mostrar los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y para ello quiero que usted vaya al libro de Juan 1:14. Juan 1, versículo 14. ¿Qué produce en mí y en usted que podamos mostrar y manifestar los frutos del Espíritu Santo? Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia. Lleno de gracia. Lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Diga conmigo, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice que Jesús estaba lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Lleno del Espíritu Santo. Quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Juan 16:13 y quiero mostrarles que el Espíritu de verdad y el Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Dice en Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de Él, os guiará a toda, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Espíritu de verdad está con E mayúscula, por lo tanto estamos hablando de la persona del Espíritu. Vamos al libro rápidamente de Hebreos 10:29. Hebreos 10, versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Espíritu de gracia con mayúscula, Espíritu, ¿a qué nos referimos? Al Espíritu Santo. El Espíritu de gracia y el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso para nosotros poder manifestar los frutos del Espíritu necesitamos estar llenos ¿de quién? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo estamos llenos del Espíritu Santo? Cuando estamos en comunión con Él.
Cuando disfrutamos de su presencia, cuando disfrutamos adorarle, cuando disfrutamos los momentos en que compartimos con Él, ahí somos llenos de su presencia. Amén. Entonces Jesucristo, lleno de el Espíritu Santo, lleno de gracia y de verdad. Hay un problema o una problemática en el evangelio moderno, y la problemática radica en que mayormente se predica de la gracia y se deja de lado la verdad. Y cuando nosotros dejamos la gracia sola trabajando sin la verdad, se convierten o se vuelven las iglesias o las congregaciones, o se ponen en un estado de permisividad. Es decir, se permite todo. Cuando dejamos la verdad y solamente se predica de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido. Es un regalo de Dios. Es la salvación que tuvimos por la muerte de Jesucristo. Y se nos fue dado a todos a quienes creemos en Jesucristo como un regalo inmerecido. Pero usted toma su regalo, pero usted decide qué hacer con ese regalo. ¿Lo toma o lo deja? Así es la salvación. Amén. Entonces, tenemos la gracia, el regalo, el perdón por nuestros pecados. ¿Y qué es de la verdad? La verdad es la que nos guía, nos enseña y nos permite conocer la voluntad de Dios. Nos permite conocer quién es Él y caminar conforme al carácter de Cristo y conforme a su voluntad. Por eso es que no podemos solamente decir Dios perdona, Dios ama, sin enseñar la verdad, que nosotros somos pecadores, que nosotros le fallamos a una verdad para todos, por cuanto todos pecamos, dice su palabra. No hay ni uno solo. Por eso tenemos que siempre enseñar la gracia y la verdad, porque así se nos enseñó. Y porque se nos enseñó aquello, estamos aquí. Porque ¿qué fuera si solamente nos dicen a nosotros Jesús te ama, pero no nos dan a conocer que somos pecadores? Volviéramos a ser los mismos de antes y no hubiera una transformación en nosotros. Porque si no se nos predica la verdad, porque dice la palabra que solamente la verdad nos hará libres. Pero cuando hay gracia y verdad, Jesucristo era el equilibrio, la plenitud en todo. Y cuando se nos habla de Jesucristo y cuando hablamos de Jesucristo, debemos de hablar de la gracia sin dejar la verdad a un lado. Es más, en el Antiguo Testamento estaba la ley como la verdad, pero no estaba la gracia. Por eso Jesucristo vino a mostrarnos la gracia, pero también la verdad. Yo no he venido, dijo Jesucristo, a abolir la ley, no, sino para cumplirla, pero ahora con gracia, con amor, con perdón, con misericordia. De esa forma se cumple la palabra y de esa forma deberíamos los cristianos enseñar. La verdad sin gracia, la verdad, cuando nosotros nos dicen que algo estamos haciendo mal, sin aplicar la gracia, se vuelve legalismo, se vuelve religiosidad y lleva a la condenación. Mire las consecuencias. Decir la verdad sin gracia es hablar de legalismo, religiosidad y llegar a tal punto que a quienes le predicamos se sienta condenado y juzgado. ¿Por qué? Porque no aplicamos la gracia, el perdón, la misericordia. Y lo mismo sucede cuando hablamos de gracia y sin verdad. Permitimos todo, nos volvemos permisivos como iglesia, en casa. La gracia sin la verdad hiciera que nosotros no adoptáramos buenos hábitos, no adoptáramos a hacer cosas buenas, sino más bien seguimos siendo los mismos. Pero la gracia y la verdad nos permiten ser transformados, amén. La gracia acompañada con la verdad nos transforma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gracia y la verdad verdaderamente nos transforma, nos cambia, nos liberta
y nos permite conocer la voluntad de Dios. Entonces, la gracia es el favor inmerecido de Dios, es su perdón, es su amor, es su misericordia. Y la verdad no es solo conocimiento, la verdad es una persona llamada Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad revela nuestra condición y nuestro pecado. La verdad revela la voluntad de Dios y nos permite conocerlo a Él. La verdad nos permite caminar en justicia, en santidad y en corrección. Cuán importante entonces es hablar de gracia, pero acompañado ¿de qué? De la verdad. Amén. El cuerpo humano, miren esta relación tan interesante. El cuerpo humano, relacionando el término de gracia y de verdad, la gracia relacionándola con el corazón y su función. ¿Qué función tiene el corazón? Bombardear la sangre para que éste lleve el oxígeno, los nutrientes a cada una de nuestras células y éstas puedan funcionar de la mejor manera. Esa es la función. Bombardear sangre y llevar en la sangre oxígeno, nutrientes y que estos lleguen a cada una de nuestras células y el cuerpo humano pueda trabajar. ¿Cómo, hermana, es la relación entonces? ¿Nosotros le damos la orden a nuestro corazón para que trabaje? No. ¿No es cierto? Nosotros no le decimos corazón, trabaja, o corazón bombardea a alguna parte de nuestro cuerpo, le hace falta el oxígeno, le hace falta el nutriente. No. Es algo que sucede de forma divina. Algo que usted lo hace, no. ¿Quién lo hace? Dios así nos creó. Es la gracia de Dios. Cómo funciona nuestro corazón y cómo funciona cada una de las partes de nuestro ser. Entonces, la gracia se relaciona con la función del corazón y la verdad con el sistema óseo, los huesos. ¿Cuál es la función de nuestros huesos, iglesia? Dar soporte y forma a nuestro cuerpo como tal. Entonces, ¿qué pasaría si en un cuerpo solamente está el corazón? Esta persona viviría, pero sin forma. Viviría sin estructura. Viviría sin soporte. Porque la verdad que es el esqueleto como tal, que son los huesos como tal, hacen que nuestro cuerpo pueda ser pleno. De la misma forma, ¿qué pasaría si solamente los huesos, que es la verdad, trabajaría sin el corazón o estuviera sin el corazón? Solo fuéramos una estructura ósea, sin vida. ¿Cuán importante entonces es la gracia y la verdad? Porque ambas se complementan. Es así que nosotros podemos hacer esta relación de la gracia y la verdad. ¿Sabía usted que hace unos meses atrás asesinaron a un hombre llamado Charlie Kirk? No sé si ustedes conocen este personaje, yo lo predicaba en una casa de gracia, me parece, a mi esposo. No sé si ustedes lo han escuchado de pronto o escucharon la noticia. ¿Quién fue Charlie Kirk? No sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Un cristiano conservador. Fue asesinado por un francotirador en una de sus, ¿cómo llaman estos debates? Y acabaron con su vida. Dos, por así decirlo, dos grupos, unos a favor de Charlie Kirk y otros en contra. ¿Quiénes estaban a favor de Charlie Kirk? Eran aquellos que lo habían escuchado, cristianos, eran también personas que habían sido cambiados por lo que él había enseñado. ¿Y quiénes estaban en contra de Charlie Kirk? Usted lo puede ver en redes sociales, lo puede ver en TikTok específicamente. ¿Quiénes estaban en contra de Charlie Kirk? Homosexuales, feministas, ateos. Y este grupo se levantó para aplaudir lo que había sucedido. Y una de las cosas, un día recuerdo que
estaba en casa y me apareció este video, me parece que me apareció por algo, lo vi en las noticias y lo empecé a buscar, porque me llamó mucho la atención que este hombre iba a los colegios y ofrecía debates. Se sentaba en su silla, iba a las universidades, perdón, no colegios, universidades en Estados Unidos, y eran miles de estudiantes, miles que llenaban esos lugares. Y escuchaban a Charlie Kirk. Y le hacían preguntas muy desafiantes, que de pronto si a uno le realizan ese tipo de preguntas, uno se queda bloqueado. Porque son preguntas muy directas. Y él hablaba con ciencia y hablaba con la palabra. Y les hablaba específicamente con valentía. Y una de estos mensajes me llamó mucho la atención a mí. Y un personaje le pregunta a él y le dice: ¿cómo puedes amar a alguien que no está de acuerdo con lo que tú dices? Ejemplo, un homosexual, una feminista, ejemplo, unas personas que están a favor del aborto, ateos. ¿Cómo puedes tú amar a esa persona si no piensa igual que ti, si no hace lo que tú enseñas? ¿Cómo puedes amar? Y él tomó una cita bíblica que quiero yo compartirla con ustedes porque habla de la gracia y de la verdad. Juan capítulo 8 habla de la mujer adúltera. Vamos por favor a la Biblia, a Juan 8. Y en resumen, lo que él le explicó a la joven que le estaba haciendo esta pregunta. Juan capítulo 8, versículo 1. Amén, ¿estamos ahí? Le habló de la importancia de la gracia y la verdad. Ella le decía: ¿qué tal si tu hija usa un vestido? Le presentaba ejemplos. Y no te agrada o no le queda bien ese vestido. ¿Tú le dejarías a ella salir así o le dirías? Y él decía, yo le diría, pero le vas a afectar sus emociones, porque ella de pronto se sienta bien con ese vestido. Pero le decía, pero en un tono fuerte. Y él decía, yo buscaría la forma de decirle, porque hay una verdad que no se puede ocultar, hablando con un ejemplo cotidiano. Pero aquí en Juan capítulo 8, versículo 1, hay un ejemplo tan interesante. Dice la mujer adúltera. Quiero que lea conmigo, por favor, el versículo 1. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear hasta... Pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer,
¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gracia, pero también verdad. Es un ejemplo claro de la gracia y de la verdad que se muestra con esta mujer adúltera. Tenemos otros ejemplos, pero es interesante lo que Jesús le dice aquí. Esta mujer estaba en pecado, la Biblia lo dice, era adúltera. Los fariseos y los escribas la habían llevado donde Jesús estaba predicando en el templo y la llevan y la ponen en el centro y le dicen, esta mujer es adúltera, la ley enseña que debe ser apedreada. ¿Qué hay si Jesús hubiera dicho, no la van a matar? Entonces Jesús está yendo en contra de la ley para acusarlo, ¿verdad? ¿Qué hay si Jesús hubiera dicho, mátenla? ¿Y qué hay de lo que está predicando el perdón y la gracia, la misericordia? Pero Jesús no habló rápidamente, pronto, para hablar. Dice que él estaba escribiendo en la tierra. Así dice, ¿verdad? Pero dice que ellos insistían e insistían y Jesús con sabiduría, lleno de gracia y de verdad, levanta su rostro y dice, no dice, no la maten, ni dice, mátenla, porque esa era la respuesta que esperaban ellos. ¿Qué dice él? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en tirar piedras contra esta mujer. Lo dice así. Y dice la Biblia que empezaron a irse los viejos primero y luego los más jóvenes. Y no quedó ni uno solo. Ni uno lo estaba acusando. Acusando a aquella mujer adúltera. Ninguno. Aquí hay mucha enseñanza en esto. Pero yo quiero enfatizar en el poder de la gracia y en el poder de la verdad. Porque cuando se activa el poder de la gracia y la verdad, se activa la restauración, se activa la vida, se activa la bendición. Amén. No sabemos qué pasó con esta mujer adúltera. Lo que sabemos fue lo que Jesús le dijo, vete y no peques más. Le dijo una verdad. Le dijo, no peques más. Jesús estaba revelando también que en ella había pecado. Pero le dice algo, no peques más. Por eso la importancia que yo le decía a usted, debemos hablar del perdón de Dios, debemos hablar de la gracia de Dios sin dejar de lado la verdad, porque solamente la verdad os hará libres. Por eso un cristiano podrá ser libre cuando usted y yo prediquemos la verdad sin dejar la gracia, sin dejar el perdón, la restauración de lado, sino que amar y perdonar. Amén. Es entonces importantísimo como lo enseña Jesucristo. Gracia y verdad. Otros ejemplos como la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús, Jesús le dice, si supieras de la agua que yo ofrezco, aquella agua con la cual nunca podrás y tendrás sed, nunca más volverás a tener sed. Y después le dice una verdad, ve a ver a tu marido. Y ella le dice, no tengo. Y Jesús le responde, has dicho una verdad. Juan capítulo 4. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, le dice. Estaba revelando ¿qué cosa? La condición de esa mujer. Amén. Porque la verdad revela nuestra condición. Diga conmigo, la verdad revela nuestra condición. Pero está la gracia que nos ofrece perdón, que nos ofrece misericordia. Amén. Porque muchos serán los que nos acusan. En primer lugar,
Satanás y sus secuaces. En segundo lugar, nosotros mismos. Muchos serán los que nos acusan. Pero la Biblia dice que el acusador, dice en Apocalipsis, Satanás, que alguno se siente acusado. Pero tenemos en Jesucristo la gracia y la verdad que nos hará libre. Amén. Entonces, como la mujer adúltera, como la mujer samaritana y como la mujer pecadora que habla también el libro de Lucas 7:36, otra mujer en escena, porque la mujer representa la iglesia. Otra mujer en escena, porque la mujer representa la iglesia. Y la iglesia que debe ¿qué? Producir. Y la iglesia que debe manifestar la gracia y la verdad. Porque lo que por gracia recibimos, también lo damos por gracia. Y eso es lo que Jesucristo quiere enseñar a la iglesia. Gracia y también verdad. Verdad y también gracia. Es necesario que nos afirmemos en este pensamiento, iglesia. Porque si nosotros solamente hablamos de gracia, estaríamos hablando un evangelio liviano. Un evangelio que no transforma. Un evangelio que no cambia. Hablar solo de gracia, de perdón, de misericordia, pero hablar de gracia y de verdad juntos en su plenitud es ver personas y vidas transformadas y liberadas. Entonces, cuán importante es poder manifestar aquello, gracia y verdad. Pero ¿cuál entonces es la clave? Es la clave para poder formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es la clave? Ser llenos de su Espíritu Santo para manifestar el carácter de Cristo. ¿Ser llenos de qué? Del Espíritu de verdad y del Espíritu de gracia. Y así nosotros podemos manifestar el carácter ¿de quién? De Cristo. Y Pablo, retrocedemos por favor al libro de Gálatas, capítulo 4. Anhela fervientemente que la iglesia en Galacia sea transformada y que en ellos sea formado el carácter de Cristo. Lo vemos a la luz de la palabra. ¿Cuál es el secreto? La llenura del Espíritu Santo. La búsqueda de Dios a través de la oración, a través de la lectura, a través de los devocionales. ¿Cuántos de pronto nos hemos levantado en algún momento? Ha llegado la noche y nos hemos dado cuenta que no hemos buscado de Dios. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Entonces, ¿qué pasó durante el día? ¿Estuvimos manifestando el carácter de Cristo? ¿Qué estuvimos manifestando durante el día? Lo que hay en nosotros. Pero cuando nosotros vamos a la fuente de vida, cuando nos llenamos de su presencia, hay algo que de pronto queremos hacer o decir y callar. Hay algo que de pronto, en algunas ocasiones, nos detiene, porque es Dios a través de su Espíritu obrando en nuestras vidas. Pablo dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dolores de parto. Imagínese usted, las mujeres creo que somos las que nos podemos relacionar más con esto, aunque el hombre también está ahí
sufriendo, igual con la mujer cuando llega el tiempo de dar a luz. A muchas mujeres que han sentido los dolores de parto y el esfuerzo y la fortaleza que debe tener una mujer en ese momento, así, tal cual lo expresa Pablo, lo expresa y lo dice, que él siente aquello por aquellas personas que todavía les falta por manifestar los frutos del Espíritu, que todavía les falta madurar espiritualmente. Líderes de Casa de Gracia, líderes de ministerio. ¿Cuántos vemos afuera una persona y nos entristecemos mucho por ver a esa persona en el mundo? En el altar predicaba y de pronto lo ve en otros lugares. ¿A cuánto nos da tristeza? Dolores de parto. ¿A cuánto nos entristece ver cómo muchos que antes estaban ya no están? ¿Cuánto muchos que servían ya no sirven en algún departamento, en alguna área de la iglesia? Como líderes vamos a tener que sentir aquello, pero después del parto, después de los dolores, viene el alumbramiento y ahora viene un nuevo ser. Paciencia, que es el proceso hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.